Eso está bueno. Voy a Bueno, grabar. ya le avisé a Hilda, vamos a ver qué tal. Ok, voy a empezar a grabar porque si no después se me olvida. Ya la última clase que tuve el lunes en la noche, solo la primera sesión grabé y ya entra ahorita. Y la segunda se me olvidó porque estaban hablando y ya no entré, ya no grabé. Bueno, pues ya están todas bienvenidas. Estaba preguntando Susi que si hoy vamos a ver el hilo conductor y dijimos que esos son los lunes a las que puedan, ¿verdad? Luego también les envié lo de cristonautas que habíamos hablado en relación al verdadero culto de María, pues hablando este sacerdote de el dicasterio que hay en el Vaticano para que a María se le dé un culto realmente como lo manifiesta la doctrina católica y no confundamos a los distintos cristianos que tienen otra perspectiva. Pero si ustedes se dan cuenta, es muy interesante porque realmente, si ustedes lo analizan, el hilo conductor de María viene desde Génesis, desde Eva, ¿verdad? Y viene el hecho también del hilo conductor de que somos polvo, dice ese sacerdote, dice, no, porque nosotros fuimos creados de barro, no, dice él, la traducción verdadera es polvo. ¿Y qué es polvo? Algo que con solo un soplido se puede desvanecer. Entonces, desde ahí ya va claro la fragilidad de nuestra humanidad, la vulnerabilidad, todo. Claro, que ya puesto con agua, pues ese polvo se hará barro, ¿verdad? Pero originalmente lo que toma. Otra cosa muy linda, que ya está desde Génesis y que tiene el hilo conductor hasta Jesús, ya hasta nuestra época, es que Dios dice en ese Génesis 3, ¿verdad? Se ensucia las manos. En ese Génesis 2, Él trabaja al ser humano con sus manos. Entonces se ensucia, dice, lo trabaja. Entonces luego vemos a Jesús, el hilo conductor, ¿verdad? De un Dios que realmente no está indiferente ni lejano, sino que muy al contrario, está muy cerca, muy pendiente. Y hoy en la Eucaristía decía el sacerdote en relación al tema de Mateo, que hoy es un tema escatológico, ¿verdad? Ya empezó el quinto discurso y decía él, no se trata de preocuparnos ni cuándo, ni cómo, ni van a ser las cosas finales. Lo que el mensaje dice, el hilo conductor, es estar vigilante. Para nosotros será cuando nos muramos o viene el Señor antes, como sea, pero lo importante es estar preparados porque vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, ahí va el hilo conductor desde el principio, pues hay una creación, somos obra de su mano y vamos a retornar a Él y Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, el hilo conductor es fácil de encontrar y, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, que ya se está leyendo esta semana y que es el primer documento del Nuevo Testamento que se escribe. Recordarse de que no hay nada escrito en los años 50 cuando Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Entonces se dan cuenta lo que hemos ido viendo también como hilo conductor, la acción de la gracia. Pues Pablo empieza diciendo en la carta a los tesalonicenses que le da gracias a Dios por la gracia que ellos han recibido y que de alguna manera ellos van cultivando y van desarrollando, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la gracia. Luego, el tema de hoy, ¿verdad? Que dice, pues miren, sí, seguimos dando gracias a Dios porque ustedes han recibido, pero todavía falta porque luego dice Pablo, yo daría cualquier cosa por avanzar, por colmar lo que a ustedes les falta en la fe. Entonces se dan cuenta que el hilo conductor es sencillo, o sea, vamos en un camino, pero nunca estamos ya pues en la plenitud,
sino que siempre falta conversión, siempre falta, nunca estamos, por mucho que hayamos tenido, no estamos. Entonces, es la carta a los tesalonicenses. Mañana va a tratar de la santidad, pues hoy hacía una especie de como de exhortación, ¿verdad? De cómo vivir, y mañana pues será el tema de la santidad, que son los, como no me recuerdo si son 3 o 5 temas importantes los que utiliza Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? La gratitud a la gracia, o sea, el amor de Dios, el abrirse a ella para poder corresponder al amor que Dios ya nos ha dado, y luego darnos cuenta que no estamos totalmente plenos, aunque ya fuimos bautizados, aunque tal vez ya fuimos formados, como ustedes quieran, nunca ha sido pues el total, ¿verdad? Y mañana pues otro paso será Hola, Hola, yo no Pili. escucho nada, no sé por qué. Pues el micrófono está abierto, no sé si las demás no me escuchan. No Sí, yo escucho. sí te escucho. Ah, ya sé por qué. ¿Tu volumen? Ahora voy a oír. Yo Gracias. también. Chao. Va. Chao. Bueno, ¿cómo está tu mamá, Pini? No me oye todavía. Pini, ¿no oís? No oye todavía. Me ha de tener en mute o algo. No oye. Ok, Pues ya sé que fue cosa de conexión, que no puso que quería audio de la compu. algo así ha de ser, pero yo creo que ya está porque se salió. A ver si que sí. Ajá. Sí, va a probar. Bueno, Salió y va a volver a entrar para darle. sí, pero no ha aparecido todavía. Ok, se recuerda que estábamos viendo el tema de la unción, ¿verdad? Porque el Mesías, estamos en el tema del mesianismo y dimos todo el contexto histórico, que desde dónde empieza como un ofrecimiento o una promesa de parte de Dios de que del vástago de Jesé, o sea, Jesé es el padre de David, ¿verdad? Que de ese vástago va a surgir. Entonces, históricamente, el reino se divide, ya saben ustedes, en norte y en sur. Y entonces van a durar no muchos años. El norte primero va a ser totalmente, ocupado por distintos imperios, por los sirios, por los persas, por los babilonios, por los griegos. Ahora sí. Ya, bueno, bienvenida. Ya te Ya. he preguntado cómo estaba tu mamá, pero no oías. No, es que fíjate que el otro día estábamos en una presentación y yo ayudando a una amiga. Y entonces, para que no se oyera doble sonido, yo le quité el sonido a mi compu. Sí, Porque pues. ella tenía la de ella, yo le estaba ayudando. Entonces, ahorita digo, ¿por qué no oigo? ¿Por qué no oigo? Y era porque no tenía volumen. Ah, bueno. Mamá, más o menos igual, Betsaida, gracias. Bueno. Entonces, Bueno, perdón por la interrupción, pero es que yo digo, ¿por qué no oigo? ¿Por qué no oigo? pero qué bueno que ya oyes, qué bueno que ya oyes. Ya, aquí estoy presente. Bueno, entonces estábamos diciendo que el tema del mesianismo viene como una promesa de Dios ante la pues gran tristeza de un reino que se separa, que se divide en norte y en sur por temas de ambición, de envidia, ¿verdad? Y todos esos temas que se dan humanamente. El reino del norte, les decía, pues fue invadido por varios imperios. Y entonces ahí, como ustedes ya saben históricamente, cuando uno comparte la cultura con otro pueblo, con otro imperio, pues, y sobre todo son imperios que se llegan a sentar al país, pues las costumbres cambian. De ahí que los judíos vean a los samaritanos como paganos, ¿verdad? Porque se impregnaban de las costumbres distintas de los imperios que llegaban. Y vemos pues que uno de los primeros reyes que están en el norte, para evitar que los habitantes fueran a dar culto a Dios a Jerusalén, pues él hace 2 lugares altos o 2 lugares de adoración
que es Gilgal y Betel, ¿verdad? Entonces, esos dos lugares, pues pasa lo que ha pasado con el catolicismo, que él puso unas imágenes ahí de algunos animales y la gente quedó dándole culto a las imágenes. Entonces se volvieron idólatras, cosa que pasa con el catolicismo, porque las imágenes fueron una forma de catequizar a un pueblo que no tenía acceso al estudio, o sea, no sabía escribir, no sabía leer y luego tampoco tenía acceso a la Biblia. Entonces iban poniendo imágenes, ya eso lo hablamos una vez, ustedes han viajado, ven que en Europa hay lugares, pues en las paredes, en los vitrales, en las puertas, pues hay escenas, pero la idea era, pues, hacer accesible el misterio de Dios al pueblo, ¿verdad? Que el pueblo preguntara, ¿y ahí qué está pasando? Lo mismo el tema de las procesiones, lo mismo el tema de las imágenes. Los santos, pues, como a veces, pues sí, que porque son Dios, que porque no sé qué. El hecho es que no. El punto de tener imágenes de santos es decir, son seres humanos que han logrado. O sea, no podemos estar diciendo, no es que ellos fueron tan especiales, fueron tan diferentes. No, ellos se esforzaron, tuvieron procesos difíciles, les costó, pero pusieron todo de su parte y bueno, ahí están para que nosotros conozcamos su historia. Por eso, en la vida de cada santo, nosotros tenemos que entender la parte legendaria, o sea, las leyendas, los cuentos, todo, y la parte histórica. Y la parte histórica es lo que nos presenta la realidad. Por ejemplo, cuando veíamos el sacrificio de Lorenzo, pues que está chamuscándose de una parte y dice, bueno, voltéenme para el otro, pues esa es una leyenda. Nosotros debemos entender que esa es una forma de hablar, pero el mensaje no está en eso. El mensaje no está ahí. Entonces volvemos otra vez al hilo conductor. Es como cuando, por ejemplo, en los otros movimientos cristianos dice, ¿por qué la Iglesia Católica no habla del rapto? Bueno, porque el mensaje no está en el rapto. Jesús dice que no se sabe ni el día ni la hora, entonces ya sabemos que eso no se sabe. Que eso fue una forma de hablar. Y también como un ladrón, bueno, ¿cómo va a llegar el último momento? Es una manera de hablar, ¿verdad? Es una manera de querer explicar algo que nos va a pasar, ya sea porque nos morimos o porque el Señor va a venir antes de que nos muramos, pero no se sabe cuándo, no se sabe cómo, no se sabe la forma cómo va a ser. El mensaje no va en esa línea, no va para explicarnos cómo va a pasar. De que va a pasar, pero no se sabe cómo. Cuando le preguntan a Jesús, pues Jesús dice, eso solo lo sabe el Padre. Ok, entonces cuando nosotros llevamos ese hilo conductor, pues ya sabemos que diga quien diga cualquier cosa, así como decía Rafael, digan lo que digan, ¿verdad? Pues Jesús ya dijo que no se sabe, que solo el Padre lo sabe. Entonces, ese es el mensaje. Ahí va el hilo conductor. Y lo único que Jesús va diciendo es que debemos mantenernos vigilantes, porque vamos a ser juzgados al final en el amor. O sea, ahí va el hilo conductor. Bueno, entonces, como hace muy bien toda esta presentación, primero presenta el desarrollo del Antiguo Testamento. Y habíamos hablado de la palabra ungido, que era una acción que se desarrolla por los profetas. Ya habíamos visto que originalmente el profeta era elegido, era ungido por Dios mismo. ¿Cómo pasaba? Pues a través de un llamamiento, una visión, algo que el personaje experimentaba. Vemos, por ejemplo, el tema de Moisés, cómo lo experimentó él. Cada profeta va contando su vocación, o sea, cómo es que él experimenta esa unción, ese llamado y ese envío, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la unción original de Dios hacia el que elige para llamar, lo llama, le da una misión, le da un mensaje y lo envía a darlo. Va. Entonces, eso se empieza a desarrollar con la monarquía, que ya hablamos de eso también. Sí, Susi. Sí, Susi.
Bueno, yo Hoy no en día sabemos que es un aceite que se consagra. En el tiempo antiguo eran igual. Sí, entonces en el tiempo antiguo, pero como ahorita estamos dando el primer paso donde Dios lo hace, ¿verdad? Entonces luego el profeta ungía al rey y al sacerdote. Eso es lo que vamos aquí, ¿verdad? Este era ungido, cabal como tú dices, con aceite, generalmente de oliva, y era para una misión, la misión que tiene que desarrollar el rey y el sacerdote. Entonces, ahí va la unción, ¿verdad? Pero dice el primer uso es el que dejó más huella en la escatología y esperanza judía. O sea, Gracias. Muy bien. El primer uso es la acción de Dios, ¿verdad? Dios que está llamando, Dios. Luego ya viene la parte sensible, lo que nosotros llamamos sacramento. Sacramento es eso, ¿verdad? Un signo sensible para que nosotros nos demos cuenta que está pasando algo. Se dan cuenta que cuando Jesús sana, muchas veces Él utiliza sus manos y utiliza elementos. A veces es la saliva, a veces es la tierra y la saliva, en fin. Entonces es una especie de unción, pero la que se lleva, y ese tipo de unción es para sanar, ¿verdad? De hecho, por eso en el sacramento de la unción de enfermos, pues es desde esa perspectiva. Vean dónde va el hilo conductor en todo. Es viendo de que cómo lo hizo Jesús, cómo lo puede ir haciendo, cómo se puede ir actualizando esos gestos. Pero des en cuenta que eso no es mágico, que eso lo que presenta primero es la elección de parte de Dios, el llamado de parte de Dios, la vocación puesta en el profeta y por supuesto el querer responder a ese llamado, a esa vocación y saber que ese llamado y esa vocación no es un asunto de la persona, no es una inquietud de decir, ay, es que yo quiero hacer, yo quiero decir, yo quiero llevar. No es un protagonismo personal, es una llamada y eso lo vamos a encontrar en el profetismo, que sobre todo donde es muy claro es en Jonás y en Jeremías, que ellos no quieren hacer lo que Dios les manda, porque para ellos es demasiado, es bochornoso, es complicado. Pero el llamado es el llamado y pues lo tienen que cumplir porque no es que ellos, no es parte de su propia decisión, digamos, la decisión sí de cumplirlo, pero no es algo que nazca de una inquietud personal de ellos. No sé si me comprenden lo que les estoy diciendo. Sí. Ok, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, que no es, ay, bueno, ya no tengo nada que hacer, entonces voy a ver cómo ayudo, no, ¿verdad? O, ay, es que a mí se me ocurre que yo tengo que decir tal cosa y eso, o muchas veces cuando, con mucha pena, a veces las homilías, pues, una partecita que le parece al sacerdote que para él es importante, pero no lleva el hilo conductor. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y entonces aquí habla ya exactamente que en la antigüedad, lo que decía Susi, la unción con aceite, ¿qué significa? Pues es la invasión de la acción del Espíritu en las personas, ¿verdad? Entonces, aunque aquí en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios que está invadiendo, ¿verdad? Entonces, luego, también ya hemos visto, todo se va institucionalizando. Primero, surge de una manera muy espontánea en la relación íntima con Dios, pero luego se vuelve una institución, luego se vuelve un rito, ¿verdad? Sobre todo en la coronación. Vean, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes tienen un canal o varios canales en la televisión. Yo tengo uno que se llama Hola y de repente han pasado como han ungido al rey de Inglaterra, por ejemplo. ¿Verdad?
Entonces vemos que todavía hay ciertas costumbres que vienen desde esta raíz y por supuesto se han ido actualizando de acuerdo a las épocas y a las formas, ¿verdad? Pero mira, Betsaida, a los niñitos también cuando se los bautiza se los unge. Exacto. Desde ahí viene. Ajá. Pero, o sea que eso se sigue perpetuando. Exacto. Pero ahí es donde uno tiene que entender que ese tema no es mágico. Ahí es donde ustedes tienen que encontrar el hilo conductor incluso a los sacramentos. Era lo que yo les decía en anteriores sesiones. No es que la iglesia haya inventado nada, si ustedes se dan cuenta. Lo que pasa es que esto, cabal, lo que tú has dicho, esto, cuando ya es signo visible en la iglesia, pues Jesús los vivió de otra manera, Pablo lo desarrolló en las comunidades y así se fue pues actualizando en cada época y hoy nosotros tenemos los sacramentos. ¿Cuál es el problema de las catequesis sacramentales? Que se presentan como fin y, no, y son solamente solo una unción que te va a capacitar y por eso el bebé cuando va al bautismo va acompañado de padres y padrinos porque se supone que estas parejas van a cultivar a que esta unción se realice en la vida del bebé, no es otra cosa que eso. Pero como ya ven cómo cambiamos nosotros, igual que los fariseos, igual que todo, pues lo cambiamos, ¿verdad? Escogiendo a personas que nos agradan, amigos que tienen posibilidades económicas, cosas así, pues entonces le cambiamos todo el sentido a la unción, ¿verdad? Lo mismo pasa porque la unción está, fíjense pues, está en el bautismo, está en la confirmación, está en la unción de enfermos, y aunque en la penitencia no recibimos el aceite, ahora pues, o antes también, el sacerdote impone las manos y es una forma de unción también. Entonces, ¿qué en la unción de enfermos qué es? Pues si te vas a ir al encuentro con el Señor, es un viático, tú te vas pues con esa unción. Si esa unción te va a sanar, pues bueno, también está esa opción. O sea, ninguna de las dos es rechazada, ¿verdad? Pero el punto es que las catequesis lamentablemente las presentan como etapas que se terminan y sigue la otra, y en el lapsus de una y la otra no se cultiva. O sea, el bebé se bautiza, después hace la primera comunión, después se confirma y se va, ¿verdad? Ya no aparece hasta que se va a casar y luego tal vez cuando se va a morir. Bueno, entonces, lamentablemente no es esa la idea. Vean ustedes cómo va la línea, ¿verdad? Entonces dice aquí, y ahí va también un hilo conductor que aparece desde el Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál es el sentido? La iglesia no se inventó nada, solo fue tomando el hilo conductor que viene desde el Antiguo Testamento y lo fue actualizando de acuerdo a la época, ¿verdad? En aquel tiempo pues habían reyes y los reyes descendieron de David. El primero fue Saúl, ya saben ustedes toda la historia de Saúl. Y resulta que David, pues a pesar de todas sus faltas humanas, tiene una relación muy íntima con el Señor. Y él tiene una cosa muy bonita. Cuando el profeta llega a llamarle la atención, él no se justifica, él no se pone soberbio, él simplemente se da cuenta de sus faltas y las corrige delante del Señor y acepta las consecuencias de esas faltas, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, por eso esa es de alguna manera alabado David como un ungido de Dios que lleva a plenitud, no porque sea perfecto, porque el escrito Primera de Reyes no esconde ningún tema que David haya hecho, que dijera yo, no omite si él se equivocó, si él cometió adulterio, si él hizo matanzas, si él se peleó con su hijo. Bueno, no omite nada de eso, lo pone, pero también pone cómo el profeta llega, lo corrige y cómo reacciona él. Entonces vean el ungido
humanamente, pues es un ungido que tiene una misión, que tiene un llamado, que tiene un envío, pero que humanamente se puede equivocar muchísimo. Sin embargo, por eso ese ungido de Yahvé, uno debe de orar por ese ungido, ¿verdad? Porque aunque tiene cierta preferencia divina, no lo hace perfecto, es un hijo adoptivo. Y claro, pues Dios lo va acompañando como nos acompaña a todos, porque como bien dice Pini, todos tenemos esa unción, pero realmente es una necesidad de orar, de hacer oración por ese ungido, para que él vaya abriéndose a esa acción de la unción, ¿verdad? Y tenemos que él tiene que tener ciertas actitudes de no rebelarse, ¿verdad? De no tener reacciones rebeldes. Decíamos en otra sesión, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no estamos dándole permiso a Dios que haga la voluntad, sino que es que nosotros podamos adherirnos a esa voluntad, por difícil que sea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, la oración. Luego vamos a encontrar en Salmos y en Lamentaciones, vamos a encontrar muchos temas de que el ungido pues es muchas veces humillado, es abandonado, es traicionado, bueno, tiene una serie de circunstancias adversas, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a David, eso es lo que le pasa a Jeremías, pues todos los problemas que tienen, ¿verdad? Entonces la dinastía de David no se va a restablecer. ¿Qué quiere decir? Que el reino, así como lo tenía David, con las 12 tribus y las tierras para cada tribu, eso ya no se va a restablecer en Israel. Pero Dios va a suscitar dentro de ese pueblo a un Mesías regio, o sea, más rey. Betsaida, una pregunta. El pueblo empieza a humillar a los reyes, a los diferentes reyes que habían sido ungidos, ¿verdad? Y que tomaban un lugar teocrático dentro de la sociedad. Y por eso la humillación, la dinastía no se restablece. ¿Es así? La humillación viene de muchos lados. ¿Cómo es? Por ejemplo, cada uno lo va a hacer de distinta forma. Por ejemplo, David, él no hizo alianzas con los distintos imperios. Él peleó y ganó en nombre de Yahvé. Entonces, el pueblo estuvo feliz. Pero sí. Salomón sí hizo alianzas. Y lo terrible que pasó con Salomón es que se casó con las mujeres de los distintos reinados como para hacer una alianza, pues. Claro, por política lo hizo. Exacto. Pero volvemos a repetir lo que ya dijimos anteriormente. Llevó esa cultura no solo a su palacio, sino también al pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos van a empezar a recibir humillación y ultraje, ¿verdad? Porque ya ellos van a estar, pues, mezclados. Eso, ahí empieza el tema, pero luego... Pero puchica, ese tema está desde la antigüedad porque siguen en las mismas. Exacto. ¡Qué horror! Entonces es cuando nosotros, el hilo conductor nos lleva, ya no mirar solo al pueblo de Israel que vive esa realidad, sino lo que tú estás diciendo. Seguimos exactamente en la misma cosa. Igual. Ok, entonces, ¿cuál es el hilo conductor? La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios que sigue, que se mantiene pese a todos los esfuerzos que ha hecho para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros no seamos sordos a su voz, para que nosotros reaccionemos. Fíjense que así como tú lo estás expresando ahorita, es muy fácil entender cuando palabras, o sea, ya en forma literaria, se habla del cansancio de Dios, del castigo de Dios, de la ira de Dios, que no forman parte de su esencia, pero sí forman parte de una realidad que habla más de la humanidad, que no hay manera que aprenda,
a Dios, que ahí se mantiene fiel. No sé si me comprenden lo que les estoy diciendo. Sí. Esas palabras no es que definan a Dios, definen nuestra necedad, nuestra rebeldía, nuestra incomprensión, nuestra falta de capacidad. Ahí nuevamente entra el tema de la gracia. Porque entonces nos damos cuenta que humanamente, aunque estemos ungidos, aunque nos hemos bautizado, todo lo que ustedes quieran, sin esa gracia, que es la acción del Espíritu del resucitado en nosotros, si no nos abrimos a eso, no podemos avanzar. Entonces vean, el hilo conductor es sencillo, no es complicado porque es la misma historia siempre. Y entonces nos damos cuenta que esa dinastía no se va a restablecer y nos vamos a dar cuenta que la humanidad tampoco, porque la humanidad sigue siendo tan necia. Entonces, pero cuando hablo de la humanidad, por supuesto que estoy incluida, ¿verdad? Porque yo no soy un perrito ni un gatito, soy humana. Entonces, somos necios, somos, pues ahí sí que como dice de Israel, dice de nosotros. O sea, Israel es un prototipo de lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, luego vemos entonces aquí este triángulo que presenta lo que ya dijimos, ¿verdad? Primero Yahvé que unge y al profeta, el profeta al rey, el profeta al sacerdote. Esa es la función de la unción que viene. ¿Y para qué hace eso? Para hacernos santos. ¿Qué era lo que Dios quería con Israel? Que fuera un pueblo santo, que fuera un imán para las otras naciones. ¿Por qué nos unge a nosotros? Para eso también, para que seamos un imán. Pero ¿qué dice Pablo hoy en los Tesalonicenses? Gracias a Dios, damos gracias a Dios porque ustedes se han abierto a esa gracia, van avanzando, pero falta todavía. ¿Y cómo quisiera yo, dice Pablo, pues poder apoyar, colaborar, eso que falta? Entonces, hay un sentido, un hilo que viene desde aquí atrás, desde el Antiguo Testamento, y es lo mismo. Pero la santidad es un combate con nosotros mismos, no es con los demás, ¿verdad? Es un combate con nuestras tendencias, con nuestras inclinaciones, con nuestros juicios que aunque no abramos la boca, aparecen ahí sin que nosotros querramos, son involuntarios, ahí están. Pero nosotros tenemos que ir viendo que esas son como pequeñas cabecitas de serpiente que están ahí metiditas, muy enterradas y de repente pasan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues dejarla pasar, o sea, no quedarnos y darle fuerza a ese pensamiento, a ese juicio, sino que solo debemos dejarla pasar porque no ese es el tema. No es el tema que estemos juzgando, que estemos criticando, que estemos... No, el tema es otro. Y todo lo que nos quite esa capacidad de alabar al Creador, al que nos ha dado todo, ¿verdad? Es como decir, lo del hijo pródigo, lo que le dice al hijo mayor. A ver, todo lo mío es tuyo. Eso no lo dice a cada uno de nosotros. Eso no es un cuento que se lo dijo al hijo grande, al hijo mayor, y ahí se quedó el cuento. No, eso no lo dice a cada uno de nosotros. Todo lo mío es tuyo. Disfrútalo. No te quedes en cada cosita que ya no puedes disfrutar todo lo demás que hay. Pero ese es el hilo conductor. Ese es el verdadero hilo conductor que uno tiene que ir encontrando en cada parábola, no tenemos que quedarnos con la narración, con lo literario, con el ropaje, sino que no solo con el hecho de la recepción de ese amor que tiene, que somos nosotros también. El hijo pródigo, o sea, el que ha desperdigado tantas cosas, también somos nosotros. Entonces, Él nos acoge a pesar de los pesares y nos sigue amando a pesar de los pesares y nos sigue esperando. Ok, pero si hemos tenido la dicha de no ser tan pródigos y nos hemos estado ahí desde siempre, pues entonces, pues todo. No es decir, mira, yo te he servido y cómo me tratas, todo lo que me pasa y mire que cómo me va y que porque yo he hecho esto. No, es decir, bueno, tú disfruta de lo que tienes vida, tienes salud.
por mucho que te quiten, pues no te han quitado ni las manos, ni los pies, ni los ojos. Y si te quitan la vida, dice Jesús, bueno, pero si lo perdiste por ser coherente al mensaje, pues nada perdiste, ¿verdad? Entonces todo tiene un sentido en el hilo conductor, todo, desde el Antiguo Testamento. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces, durante el profetismo, vamos a ver que los ungidos, o sea, el profeta, va a ir justamente a denunciar, ¿verdad? Cuando él se daba cuenta, porque acuérdense que el rey era simplemente un administrador, no podía ser igual que en las otras naciones, pero ahí está la tentación. Por supuesto que este rey quería ser igual que las otras naciones, por eso hay esa separación en norte y sur después de Salomón, porque quieren ser como las otras naciones, poseer la tierra, gobernar la tierra, dominar la tierra. Entonces, pero mientras van siguiendo ese proceso, si ellos incurren en infidelidad, el ungido, o sea, el profeta, denuncia, pero también anuncia cosas buenas, pero denuncia lo mal que se está haciendo. Entonces, ustedes van a encontrar en el lenguaje, van a encontrar varias cosas. Bueno, nos queda un minuto y se vuelven a conectar, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Okay. Entonces, ustedes tienen que fijarse no tanto cuando en los oráculos el profeta dice, así dice Yahvé,